Bienvenidos de nuevo al refugio donde no solo consumimos noticias, aquí abrimos en canal el alma del espectáculo. Estás viendo Escándalos de series turcas, el archivo definitivo para quienes buscan las narrativas profundas que se esconden tras los destellos de la alfombra roja. Si has estado buscando un espacio digital que respete la inteligencia del público y la dignidad del artista, tu búsqueda termina ahora. Hoy vamos a girar la lente analítica hacia una historia que no suena a tabloide con prisas, sino a estudio contemporáneo del destino. Hablamos de la convergencia gravitacional de Gökberk YLDRM y Cembrearda, dos cuerpos celestes del firmamento turco cuya colisión creó un pequeño universo propio. No es un relato de proclamas estridentes ni de trucos publicitarios. Es un relato de silencios, de miradas que cuentan más que los parlamentos, y de un amor que brotó en los huecos silenciosos entre líneas de guión. Antes de desilvanar las capas sutiles de esta conexión, hazte un sitio en nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte ningún análisis a fondo de las estrellas que adoras. Activa la campana para ser la primera persona en ver la verdad. Y si deseas apoyar un periodismo independiente y de alto nivel, además de obtener insignias exclusivas y teorías tras bambalinas, pulsa el botón unirse. Tu apoyo es el latido de Escándalos de series turcas. Ponte cómodo, vamos a descifrar el idioma secreto de un romance que se impuso al ruido del mundo. Cuando las órbitas colisionan para entender la magnitud de lo que contemplamos, hay que rebobinar al instante fundacional. Una decisión de casting que, vista en retrospectiva, se siente menos como un dictamen de productores y más como el empujón del universo alineando dos trayectorias en una sola pista sincronizada. Cuando Gökberk YLDRM y Cembrearda se vieron por primera vez bajo el zumbido de los focos de alta tensión, no hubo fuegos artificiales desordenados que se apagan tan rápido como arden. Lo que presenciaron quienes estaban allí fue más potente. Una súbita variación de presión en el aire, un silencio compartido, una coincidencia de frecuencias que los más atentos detectaron antes de que se dijera una sola línea. La audiencia llegó esperando una historia estándar, el juego de ficción entre Serkan Andeda. Pero lo que los mantuvo pegados a la pantalla no fueron las sorpresas de guión ni los giros, sino una corriente visceral que parecía saltar el lente de la cámara y golpear directamente el pecho. En Serkan Andeda, Gökberk y Cembre no se limitaron a intercambiar frases, sostuvieron un intercambio simbiótico de energía. El ritmo juguetón de su duelo verbal, las miradas que sugerían pasados más hondos que el libreto, las escenas de tormenta tensadas como cables vivos y las reconciliaciones que devolvían un alivio audible a millones de hogares. Aquello no olía a performance de afecto, sino a viaje de descubrimiento mutuo. ¿Dónde termina la ficción? La pregunta eterna que persigue a toda pareja con química, cuando la verosimilitud atraviesa los límites del medio, ¿estamos ante dos profesionales fingiendo enamorarse o ante dos almas procurando disimular lo que ya sienten? Las redes, gran amplificador del pulso colectivo, hicieron lo que mejor saben cuando detectan emoción genuina. Los fanedits se multiplicaron, las teorías maduraron de susurros a tratados minuciosos, y los análisis a cámara lenta de microgestos tras bastidores se convirtieron en un subgénero propio. Gökberk y Cembre se transformaron en una doble estrella que marcaba tendencia, un centro gravitatorio en torno al cual orbitaban miles de cuentas con devoción inquebrantable. Pero el engranaje de la fama es perverso. Mientras sube el volumen de la admiración, afila también las herramientas de la intromisión. Frente a esa marea, Gökberk y Cembre eligieron un camino raro en tiempos de sobreexposición, serenidad. En entrevistas ofrecieron elogios sin provocación, gratitud sin confesión y calidez sin renunciar a su intimidad. Su contención fue deliberada, casi arquitectónica. Levantaron un lindero hecho de cortesía, negándose a permitir que la plaza pública pisoteara el jardín que cuidaban en privado. Una pausa para pensar. Quiero preguntarte algo a ti, familia de escándalos de series turcas, y apelar a la ética del fandom. ¿Crees que los actores nos deben la verdad de su vida privada porque invertimos emoción en sus personajes? ¿O el misterio forma parte del encanto? Cuando ves a alguien como Gökberk y Cembre mantener un silencio tan digno, ¿te inspira más respeto o te frustra la curiosidad? Baja a los comentarios y debatamos. Y mientras lo haces, deja tu like si valoras este enfoque respetuoso del mundo de los famosos. Nos ayuda a crecer. El asedio de la vigilancia como dicta la naturaleza del monstruo, el silencio avivó el coro de conjeturas. Sin nada sólido,
la imaginación colectiva rellenó vacíos. Los paparazzi se organizaron como un frente de tormenta, acechando cafeterías, vigilando aparcamientos, acampando a las puertas del estudio, cualquier lugar donde la proximidad pudiera retorcerse hasta parecer prueba. En las redacciones del entretenimiento se volvió deporte traducir lo indescifrable, una mirada convertida en titular sensacionalista, un pie de foto críptico elevado a tesis psicológica, una coincidencia promocionada a evidencia irrefutable. Una foto con ambos en el mismo encuadre, aunque fuera inocente, bastaba para encender la red durante días. Ni la negación más tranquila revertía la corriente cuando ya corría. La olla a presión del set. Las noches largas, los ensayos repetidos de ternura hasta que las líneas se difuminan, la responsabilidad compartida de sostener expectativas gigantes, crea una intimidad peculiar. Al cargar una historia así, inevitablemente te apoyas en tu compañero. Aprendes su ritmo, ríes hasta el cansancio y celebras en voz baja. Se forja un lenguaje secreto cuando el resto del mundo escucha. Ese ambiente es terreno fértil para que el respeto se vuelva algo más blando, más sólido y mucho más privado de lo que estaban dispuestos a regalar a la multitud. Un cambio de tono. Entonces el tono cambió. No por un posado de alfombra roja ni por un anuncio de relaciones públicas. Ocurrió porque lo verdadero, cuando lo es, termina abriéndose paso entre la bulla. Empezaron a correr susurros entre pasillos de estudio y entre periodistas adiestrados para oír el timbre más que las palabras. Goldberg YLDRM había dejado de bailar alrededor del tema. No montó una confesión dramática, hizo algo más sutil y a su modo, más valiente, habló sin máscara. ¿Qué es una confesión en boca de un hombre que protege su vida privada como un guión inédito? ¿Una declaración de amor digna de titular? ¿O la clase de frase que aterriza suave y permanece porque no busca teatro? Goldberg y Zemre comprendieron pronto el valor de ese giro. Se movieron despacio, rehusando que el ruido del mercado dictara su paso. No dieron de comer al espectáculo, aunque el espectáculo quisiera devorarlos. La evidencia de lo real. Durante un tiempo evitaron cualquier cosa que pareciera confirmación. Luego el blindaje cedió sin fanfarria, a base de señales vividas. Apareció una foto que parecía recuerdo, no material de campaña. Brochazos de apoyo en una semana que puso a prueba su paciencia. Una aparición codo con codo en una noche que no exigía cámaras y aún así, cuando estallaron los flashes, no huyeron. Los fans siguieron esa progresión como quien paladea una temporada de drama de cocción lenta, con paciencia, conteniendo el aliento, seguros de que el arco iba justo donde debía. Y llegó el eco que aún resuena en el fandom, el momento en que Goldberg recalibró su discurso. Circulan clips, fragmentos de entrevistas, intercambios al vuelo captados por micros calientes, en los que su tono se vuelve inequívoco. Deja de hablar de una compañera como si fuera solo una colega y empieza a hablar de Zemre como de alguien cuya alma ha aprendido de memoria a base de repetición y sorpresa. No era la miel promocional de las giras de prensa. Era respeto con raíces enredadas. A través de los ojos de Goldberg observa su rostro cuando pronuncian su nombre en conversaciones recientes, desaparece la sonrisa ensayada. Aparece un gesto que brota antes de recordar la cámara, un reflejo que delata una verdad. Describe en ella una empatía que no se anuncia, una disciplina que estabiliza el caos y la manera única en que capta el pulso del set, y lo calma sin reclamar mérito. Imagina la escena, una silla de estudio, luces tibias, un entrevistador que se inclina hacia la pregunta inevitable, son algo más que pareja en la ficción. Esta vez Goldberg no corre a refugiarse en el cliché. Se detiene. Elige palabras. Deja que la respuesta sea medida y real. Quizá no regala las 3 palabras que los tabloides ansían, estamos saliendo, pero ofrece algo más revelador, afirma con claridad que Zemre importa fuera del encuadre. La llama su brújula en los días ruidosos, la primera voz que quiere oír cuando el mundo pesa, la persona cuyo talento afila el suyo y cuya presencia vuelve más llevaderas las horas de desgaste. Nombra su firmeza, su humor sutil y la manera en que defiende sus fronteras en una industria que devora límites por deporte. No nos cuenta un cuento, testifica su carácter. Tras escucharlo, la frase "la verdad sobre Zemre Arda" cambia de sabor. Ya no es un gancho de caza-clics. Es un retrato trazado por alguien que la ha mirado con atención y cariño.
Revela una inteligencia que no condesciende, una generosidad sin foco y una columna que no se dobla por aplausos. La vindicación del fandom Gökberk vio todo eso. Gökberk lo atesoró. Y al decirlo en voz alta sin espectáculo, abrió al público una ventana que no se siente invasiva. De un hombre que ofrece tan poco de su interior, aquello fue íntimo. La reacción fue inmediata y deslumbrante. Las líneas de tiempo en redes ardieron. Fans por fin reivindicados tras meses de especulación, cosieron su manta de pruebas, fragmentos de entrevistas subtitulados con mimo, música que se instalan bajo la piel. Pusieron los latidos más finos de Serkan Andeda junto a estos destellos de Gökberk y Cemre, armando el argumento de que la ficción y la realidad, al fin, marcaban el mismo compás. Claro, surgieron escépticos como siempre insinuando publicidad inteligente o dictando cómo debería verse el amor auténtico, más ruidoso, más callado, cualquier cosa menos esto. Pero el escepticismo se agota ante la dignidad sostenida. Gökberk y Cemre no cobraron en contenido fácil. Resistieron el apetito del algoritmo por la actualización constante. Ofrecieron destellos, no un directo permanente. Dejaron una cosa clarísima sin pronunciarla: la intimidad no es moneda de cambio. El legado de la dignidad. Así llegamos al desenlace de nuestro desmadeje de hoy. El título que pulsaste no era carnada, era una promesa. Gökberk abrió una ventana. Lo que entró no fue un escándalo, fue sustancia. La verdad sobre Cemre, en sus palabras, es un estudio de admiración afilada por la experiencia y suavizada por el cuidado. Lo que cautivó a millones no fue un truco. Fueron dos personas que tomaron una pareja adorada en pantalla como Serkan Andeda y dejaron que su eco, con cautela, en privado, rebasara el corte final. No permitieron que la multitud escribiera el final, lo escribieron ellos, con tinta legible solo para dos. Al despedirnos, recuerda que Escándalos de Series Turcas está dedicado a traer análisis respetuosos y profundos. Si crees en este tipo de relatos, no te vayas sin suscribirte. Activa la campana. Y considera unirte a nuestro círculo exclusivo pulsando unirse. Queremos saberlo. ¿Cuál es tu momento favorito de Serkan Andeda que ahora crees que fue real desde el inicio? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerda. A veces las historias de amor más silenciosas son las que más fuerte gritan. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Gracias por mirar. Y si algo queda flotando tras el apagón de los focos es la certeza de que, aun en tiempos de ruido, hay pulsos que se imponen con paciencia. Que no se trata de coleccionar titulares, sino de sostener una mirada cuando nadie mira. Que la química no se demuestra con filtros, sino con esa serenidad que soporta la intemperie. Gökberk, YLDRM y Cemre Arda eligieron el compás de lo humano, avanzar cuando el paso se siente firme, callar cuando la palabra solo agregaría eco. Que cada fotograma compartido cuente una verdad vivida y no un guión improvisado por la prisa. Que cada silencio sea elección, no imposición. Que la frontera entre lo que se muestra y lo que se guarda sea, también, una declaración de principios. Si eso no es una lección para una industria hambrienta de ruido, ¿qué lo es? Quizá por eso su historia late más allá de las escenas y las entrevistas, porque nos recuerda que el amor, cuando es hondo, no necesita gritar para llenar una habitación. Y ese, tal vez, es el secreto peor guardado de todos, el que descubrimos solo cuando aprendemos a escuchar la quietud.